Bienvenidos. Nos encanta tener caras nuevas por aquí. Y a vosotros, los que ya sois veteranos de nuestro canal, un abrazo virtual y un agradecimiento infinito por vuestro apoyo incondicional. Sois la gasolina que alimenta esta máquina de chismes. No olvidéis suscribiros si aún no lo habéis hecho y activar la campanita, porque no queremos que os perdáis ni una sola migaja de los dramas que tenemos preparados para vosotros. Os prometemos que la monotonía no tiene cabida en este canal. Así que sin más dilación, vamos al grano. Halil, Esla, dos nombres que a estas alturas deberían ser tan familiares como el café turco de la mañana, ¿verdad? Halil, el galán de telenovelas por excelencia, el actor que con una sola mirada es capaz de derretir el permafrost siberiano, el rey de los romances épicos en la pantalla chica y que al parecer, también tiene una vida amorosa digna de un guión de Hollywood fuera de ella. Y Esla, la cantante con una voz que te abraza el alma, una belleza que deslumbra hasta en la más tenue luz y un talento que le ha valido el reconocimiento internacional. Ambos figuras públicas de primer nivel, ambos objeto de admiración masiva y ambos, al parecer, enredados en una situación sentimental que es más retorcida que un laberinto otomano. La chispa, o mejor dicho, el volcán, entró en erupción hace unos meses, cuando empezaron a circular fotografías de Halil y Esla juntos. Al principio, la mayoría optó por la explicación más sencilla, una coincidencia fortuita, una cena informal entre amigos, una colaboración profesional en ciernes, nada que hiciera saltar las alarmas en el mundo del espectáculo. Pero a medida que pasaban los días, las fotografías seguían apareciendo, cada vez más comprometedoras, cada vez más románticas. Cenas a la luz de las velas dignas de una película de amor, paseos nocturnos por la playa bajo la pálida luz de la luna, miradas cómplices que gritaban más que 1000 palabras, sonrisas que lo decían absolutamente todo. Era innegable que entre ellos había algo más que una simple amistad. La química era palpable, la tensión sexual flotaba en el aire como una fragancia embriagadora. Y aquí es donde la trama da un giro de 180 grados que nos deja a todos boquiabiertos porque Esla estaba comprometida. Sí, señoras y señores, con todas las de la ley. Prometida con otro hombre, un empresario exitoso y respetado, una figura destacada en la sociedad turca, con un currículum impecable y una cuenta bancaria que haría palidecer a un sultán. Un hombre con el que supuestamente estaba a punto de contraer matrimonio y construir un futuro juntos. Imaginaos el terremoto mediático. La prensa del corazón entró en un estado de histeria colectiva, las redes sociales explotaron con hashtags incendiarios, los fans se dividieron en bandos irreconciliables, un verdadero pandemonio. El hashtag #Al-Isla Amor Prohibido se convirtió en trending topic mundial en cuestión de horas. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Se trataba de un simple desliz, una aventura pasajera, un arrebato de locura temporal? ¿O era un amor verdadero, genuino, que había surgido de la nada, desafiando todas las convenciones y barreras? Las especulaciones eran tan variadas como los platos de un meze turco. Algunos románticos empedernidos aseguraban que Halil y Esla se habían enamorado perdidamente, que sus almas gemelas se habían reconocido al instante y que no podían reprimir sus sentimientos, sin importar las consecuencias. Otros, los cínicos de siempre, afirmaban que todo era una estrategia publicitaria magistralmente orquestada para generar expectación en torno a una nueva película protagonizada por Halil o para promocionar el último álbum de Esla. Y luego estaban los que culpaban exclusivamente a Esla, acusándola de ser una infiel, de romper su compromiso de manera irresponsable y de jugar con los sentimientos de dos hombres que la amaban. La opinión pública se polarizó y las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde se libraban acaloradas discusiones. Pero, ¿qué hay de la versión de los protagonistas? ¿Qué tenían que decir Halil y Esla ante semejante torbellino de acusaciones y especulaciones? Pues bien, fieles a su estilo, ambos mantuvieron un silencio sepulcral durante semanas. No negaron ni confirmaron los rumores, dejando que la prensa y el público se devanaran los sesos intentando descifrar la verdad. Esta estrategia, por supuesto, no hizo más que exacerbar la controversia. Como bien sabéis, el misterio vende. Una imagen vale más que 1000 palabras, pero un silencio estratégico puede valer millones. Finalmente, después de semanas de un silencio que parecía ensordecedor, Esla rompió su silencio. Anunció a través de un comunicado oficial, cuidadosamente redactado por su equipo de relaciones públicas, que había tomado la difícil decisión de separarse de su prometido, sin entrar en detalles sobre los motivos de su decisión.
El comunicado enfatizaba el respeto y el cariño que aún sentía por su expareja, pero dejaba entrever que existían diferencias irreconciliables que hacían inviable la continuación de la relación. Evidentemente este anuncio no hizo más que confirmar lo que muchos ya sospechaban, que Alil, de alguna manera, había tenido algo que ver con la ruptura. El culebrón, como era de esperar, había alcanzado su punto álgido. A partir de ahí Alil y Esla empezaron a dejarse ver juntos con más frecuencia, aunque siempre intentando mantener un perfil bajo. Fueron fotografiados saliendo de restaurantes exclusivos, asistiendo a eventos sociales selectos y, en una ocasión, incluso viajando juntos al extranjero, supuestamente para disfrutar de unas vacaciones románticas lejos del ojo público. Ya no se escondían, pero tampoco proclamaban su amor a los cuatro vientos. Mantenían una relación discreta, intentando protegerse del escrutinio constante de los medios y del juicio implacable del público. Querían construir su relación lejos del foco mediático, en un terreno neutral donde pudieran florecer sin presiones externas. Pero claro, en el mundo del espectáculo es virtualmente imposible escapar de los flashes y los micrófonos. Los paparazzi, como buitres hambrientos, los seguían a todas partes, día y noche sin descanso, intentando capturar la imagen definitiva, la prueba irrefutable de su romance. Y como era de esperar, tarde o temprano lo consiguieron. Publicaron fotografías de Alil y Esla besándose apasionadamente en la calle, abrazándose cariñosamente en un parque, compartiendo momentos de intimidad en la playa al atardecer. La bomba había explotado. El mundo entero contenía la respiración. Las reacciones a estas fotografías fueron de lo más variadas. Algunos fans se alegraron sinceramente de ver a Alil y Esla juntos, celebrando su amor como si fuera un cuento de hadas y deseándoles lo mejor en su relación. Otros, sin embargo, los criticaron duramente, acusándolos de ser desconsiderados, egoístas y de no respetar los sentimientos del exprometido de Esla. La polémica estaba servida, y el debate se encendió con una intensidad inusitada. Las redes sociales se inundaron de memes, vídeos y comentarios que analizaban cada detalle de la relación, desde la expresión de sus rostros hasta la ropa que llevaban puesta. Pero, ¿qué ha pasado con el tercer vértice de este triángulo amoroso? ¿Cómo ha reaccionado el exprometido de Esla ante esta situación? Pues, al parecer, no muy bien. Según fuentes cercanas al empresario, este se sintió profundamente traicionado y humillado por la actitud de Esla y Alil. Se dice que estaba destrozado, que no podía creer que la mujer a la que amaba y con la que planeaba compartir el resto de su vida le hubiera hecho algo así. El engaño, la traición y la decepción eran sentimientos que lo consumían por dentro. El empresario, sin embargo, decidió mantener la compostura y no hacer declaraciones públicas sobre el tema. Se limitó a agradecer el apoyo incondicional de sus amigos y familiares y a pedir respeto para su privacidad en este momento difícil. Una actitud digna y elegante sin duda, pero que no impidió que la prensa y el público siguieran especulando sobre su estado emocional y sobre los detalles de su ruptura con Esla. Su silencio, irónicamente, alimentó aún más el morbo y la curiosidad. ¿Y ahora, dónde estamos en este intrincado culebrón? Pues bien, Alil y Esla siguen juntos, aparentemente felices y enamorados. Han superado la tormenta mediática inicial y han logrado construir una relación estable y discreta. Se les ve relajados, disfrutando de su compañía y apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales. Han aprendido a navegar por las aguas turbulentas de la fama y a proteger su relación de las presiones externas. Pero claro, en el mundo del espectáculo, donde todo es efímero e impredecible, nunca se sabe qué puede pasar. Los romances van y vienen como las estaciones del año, los escándalos resurgen de las cenizas como el ave fénix y las sorpresas están a la orden del día. ¿Será que este amor prohibido resistirá el paso del tiempo y las vicisitudes de la vida? ¿O se desvanecerá como una pompa de jabón, dejando tras de sí un amargo recuerdo? Solo el tiempo, ese juez implacable, lo dirá. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la historia de Alil, Esla y su amor prohibido es un claro ejemplo de cómo las vidas de las celebridades pueden convertirse en un auténtico culebrón, digno de las mejores producciones de la televisión turca. Un culebrón lleno de pasión desbordante, intriga palaciega, drama desgarrador y, por supuesto, mucho, mucho amor. Un culebrón que, sin duda, seguirá dando que hablar y generando titulares durante mucho tiempo. La saga continúa. Y eso es todo por hoy, queridos amigos. Espero que hayáis disfrutado de este viaje al corazón del triángulo amoroso más candente de Turquía. Hemos analizado los hechos con lupa,
hemos examinado los rumores con escepticismo, hemos intentado descifrar la verdad con honestidad. Y como siempre hemos llegado a la conclusión de que en el mundo del espectáculo nada es lo que parece a simple vista. Recordad que esta historia, como muchas otras que contamos aquí, es un reflejo de la complejidad inherente a las relaciones humanas, de la dificultad de controlar los sentimientos más profundos y de la fragilidad intrínseca del amor. No juzguemos a los protagonistas con ligereza, simplemente observemos con atención y aprendamos de sus experiencias. Ahora, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de todo este asunto? ¿Creéis que Alil y Esla han hecho bien en seguir sus corazones, a pesar de las consecuencias potencialmente negativas? ¿O pensáis que deberían haber sido más considerados con los sentimientos del exprometido de Esla? Dejad vuestros comentarios abajo, me encantaría leer vuestras opiniones y debatir sobre este tema tan controvertido. Y por último pero no menos importante, recordad darle un buen like a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos amantes del chisme, y por supuesto, suscribiros a nuestro canal si aún no lo habéis hecho. Tenemos muchos más dramas jugosos, escándalos explosivos y romances apasionantes preparados para vosotros. No os los perdáis. Hasta la próxima entrega de vuestro programa favorito de chismes. Que los dramas del espectáculo os acompañen.